Buenas noches, estimados participantes. Vamos a dar inicio con esta sesión en donde vamos a repasar un poco todo el proceso que se ha realizado hasta el momento en cuanto a la elaboración de nuestro producto académico final del módulo, que es el artículo. Hoy vamos a revisar no solamente las indicaciones del trabajo de esta semana, sino también el trabajo que hasta el momento ustedes han realizado producto de su módulo 4. Empecemos. Para esto nos vamos a ir directamente a los criterios de evaluación. Hasta este momento, usted tuvo que haber realizado una lectura coherente de la realidad del contexto educativo. Es decir, usted al momento tiene un contexto educativo en donde va a trabajar. Y va a trabajar usted un problema sobre los programas tecnológicos y las TICs en los procesos pedagógicos. Entonces, usted ha tenido que identificar un problema relacionado con este tema, ha tratado de contextualizar dónde es que se presenta este problema y por tanto usted tiene ya un contexto educativo. Además, que se ha planteado ya objetivos generales y específicos. Ahora, vamos a ver que tiene que existir una relación entre los objetivos que se ha planteado y las técnicas que usted ha empleado. ¿Bien? Hasta ahí eso es todo lo que usted ha trabajado. Ha tenido que revisar la guía metodológica del producto final. Bien. Tenemos en la plataforma el protocolo para la elaboración y presentación del producto académico. Al final, todo lo que usted va a presentar está relacionado con el problema de investigación que usted ya ha identificado. Entonces, para tener este documento, usted solamente ingresa a su plataforma y lo descarga. Este documento se encuentra ya desde el primer día en la plataforma. Vamos a revisar de manera general para tener una idea del producto final que vamos a presentar. Nos vamos directo a este punto. Todo trabajo tiene que tener una introducción, ya sabemos. En esa introducción vamos a poner nosotros la contextualización, que es lo que ustedes ya tienen, el problema, los objetivos y la metodología que está usando, es decir, las técnicas y los instrumentos que usted ha elegido para estudiar ese problema. Todo eso usted lo ha elegido en el módulo 4. Bien, luego usted va a tener que buscar información bibliográfica, bien, que trate sobre el tema que usted está abordando. Va a desarrollar el tema, va a analizar, y ese análisis va a estar dividido en 3 partes. 1, la lectura de la realidad, es decir, la experiencia que usted como docente tiene, la información que ha rescatado de su contexto, y va a poner el problema que usted ha identificado, y va a sustentar también por qué es importante que ese problema sea estudiado. O sea que básicamente todo esto ya está realizado. Luego, posteriormente a esto, usted va a tener que revisar otras investigaciones que le van a permitir sustentar su trabajo, y usted va a utilizar las referencias, las citas APA, que ya aprendió a utilizar en módulos anteriores. Por último, usted va a presentar los datos que obtenga
de la aplicación de sus instrumentos y luego dará sus conclusiones. Bien, de manera general, este es el protocolo de la actividad que va a realizar semana a semana. Pero ahora nos vamos a ir a buscar específicamente nuestro trabajo. Pero antes, vamos a guiarnos. Bien. Etapas de la producción del artículo. Hasta el momento, usted ha realizado la lectura y análisis crítico del contexto y de la realidad educativa. Usted ha desarrollado la descripción de la problemática. Ha elegido un tema de investigación. Ha definido los objetivos, las metodologías, es decir, las técnicas, la estrategia, los instrumentos que usted va a utilizar, y son estrategias propias de la metodología de la investigación. Ahora, lo importante es que en esta forma de trabajo se pueda gestionar el conocimiento, es decir, que usted pueda recolectar la información de los actores del contexto, y también se vale utilizar el análisis de los documentos. Puede analizar diferentes textos y una vez que usted aplique sus técnicas y revise la información que hay al respecto, usted tiene que organizar esta información y analizarla. Y ese análisis va a redactarlo en forma de el artículo. Entonces, los trabajos que ustedes tienen hasta el momento han tenido que incluir la descripción del contexto educativo, donde usted ha ubicado un problema. Es decir, que usted ha tenido que elegir un problema, me imagino que dentro de una unidad educativa, y esa unidad educativa está inmersa en un contexto cultural y social. Y de acuerdo a esas condiciones es que se pueden presentar determinados problemas en esa unidad educativa. Puede que ese problema no se encuentre en otras. Por eso es importante la redacción del contexto. Que de seguro ustedes no tienen ningún problema con eso, porque es una actividad que todo el tiempo realizamos nosotros. Ahora, ha tenido que formular también su objetivo general y específico. Seguramente ha justificado el por qué es importante que usted estudie ese problema, y ha tenido que diseñar las herramientas de investigación. Esto significa que usted ya tiene las técnicas y los instrumentos que va a realizar. Entonces, aquí le voy a recordar un poquito el proceso de cómo es que usted ha elegido estas técnicas y estos instrumentos. ¿Ven? Usted tiene un problema de investigación. Para resolver ese problema de investigación, usted se ha planteado un objetivo general. Para que ese objetivo general se cumpla, deben de cumplirse primero los objetivos específicos. En las investigaciones se requieren de 2, 3 objetivos específicos mínimo para la concreción de un objetivo general. Ahora, dependiendo de su objetivo específico, es que usted va a elegir las técnicas y los instrumentos que va a utilizar. La pertinencia que pueden tener estas técnicas o instrumentos va a depender de qué es lo que usted quiere recolectar, qué es lo que usted quiere evaluar. Por ejemplo, si usted quisiera conocer la cantidad de estudiantes que no cuentan con un equipo móvil, entonces usted piensa,
según ese objetivo, qué técnica o qué instrumentos puedo utilizar. Y usted dirá, la entrevista, los entrevisto y así voy a tener la información. Bien. La encuesta, los encuesto y así voy a tener la información. Bien. Ahora usted tiene que pensar lo siguiente. Si usted quiere determinar la cantidad de estudiantes que no tienen equipo celular, la técnica de la entrevista no es propicia, no es adecuada, porque por la cantidad de información que yo necesite recolectar, la entrevista es muy desgastante, no me va a servir. Por lo tanto, lo que sí me va a servir es hacer una encuesta. Entonces necesito realizar un cuestionario que yo pueda aplicar a los estudiantes y que luego me arrojen esos datos que necesito. Por el contrario, si tengo otro objetivo específico que tiene que ver con, no sé, conocer, solo por dar un ejemplo, la historia de un colegio, de repente sí, ya la técnica de la entrevista sí le sirve a usted, porque la información la va a tener quizás una sola persona o dos. Entonces la técnica de la entrevista a usted le conviene, porque va a sacar mucha información, pero no necesita aplicar esta entrevista a 50, a 100 personas. ¿Bien? Entonces esa es la diferencia. Nosotros, de acuerdo a nuestro objetivo, tenemos que elegir la técnica o el instrumento que vamos a utilizar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuando hablo de técnica, dentro del campo de la investigación, siempre se mencionan como técnica a la entrevista y a la observación. Ahora, si yo quiero aplicar la técnica de la entrevista, tengo que tener como instrumento un cuestionario. ¿Por qué? Porque a la entrevista yo no voy a ir a preguntar lo que se me venga a la cabeza en ese momento, sino que yo tengo que tener un listado de preguntas que yo le voy a preguntar a mi entrevistado. Y es verdad, muchas veces, de acuerdo a la respuesta que nos dan, nos pueden surgir nuevas preguntas. Nuestra entrevista siempre tiene que tener una guía estructurada. Entonces, si voy a aplicar la técnica de la entrevista, necesito como un instrumento la guía de la entrevista o un cuestionario. Ahora, si en mi otro objetivo específico necesito información de muchos lugares, muchas fuentes, es decir, muchas personas, entonces ya como técnica no voy a utilizar la entrevista, solo voy a utilizar el instrumento de la encuesta. ¿Bien? No necesito la técnica de la entrevista ya. Me basta el instrumento de la encuesta. Ahora, si tengo yo otro objetivo en la que quiero yo formar parte de ese contexto, entonces puedo elegir la técnica de la observación participante. Y aún así yo elija la técnica de observación participante, no voy a ir a ese lugar solamente a ver, sino que como instrumento yo me tengo que llevar una guía. Entonces, el instrumento va a ser la guía de observación. Ahora, si yo no estoy trabajando en el colegio, solamente voy a ir a ver, pero no me voy a involucrar, no voy a ir a charlar con nadie, no voy a buscar información de otra manera, más allá que lo que puedan ver mis ojos, entonces esa sería una observación no participante, pero de igual manera tengo que tener como instrumento una guía de observación. O también puedo elegir el instrumento de la lista de cotejo o el registro anecdótico, no sé. Eso dependerá del objetivo que yo tenga. Cada uno de ustedes tiene un objetivo general, tiene objetivos específicos y de acuerdo a los objetivos específicos tiene que buscar sus instrumentos. Ahora, ¿cuáles son esas
técnicas o esos instrumentos. Según la información que se compartió con ustedes el módulo anterior, les han explicado que pueden utilizar las siguientes técnicas e instrumentos. Podemos aplicar la entrevista porque es muy importante obtener información sobre la percepción que tienen las personas, sobre sus opiniones, sus creencias, sus actitudes, valores y el conocimiento que tienen. Nos es muy útil, pero solo si voy a aplicar pocas entrevistas a pocas personas. No puedo realizar una entrevista a profundidad a 10, a 15, a 50, no se puede. Más aún cuando es para la producción de un artículo, es preferible tener información de calidad y poca cantidad. Ahora, los cuestionarios que van a ser mi guía para la entrevista, puedo utilizarlos, o también los cuestionarios que van a ser la futura encuesta. Entonces, sí me permite realizar la recogida de información de varios lugares y de una cantidad elevada. Por ejemplo, si tengo que investigar algo en mi población estudiantil, yo tengo 500 estudiantes, entonces yo fácilmente puedo aplicar este cuestionario. Ahora, cuando hablamos de la observación participante, yo les decía, usted forma parte de ese contexto al que va a estudiar. Pero aunque sea observación, usted debe de tener como su instrumento su guía. También puede utilizar el diario del investigador, ¿no? Donde va anotando sus reflexiones, sus observaciones. Y es importante tener la práctica de la escritura de las experiencias, porque esto nos da la capacidad de redactar mejor. Hay personas que pensamos o hablamos, pero no escribimos. Entonces vamos a tener problemas en el momento de redactar. Muchos de nosotros, los que pasamos por la experiencia del Profocon y la sistematización en 15 páginas sobre nuestra experiencia, nos causó muchos problemas porque los profes no redactábamos. Podíamos opinar y podíamos contar todo lo que nos pasaba, pero cuando nos tocaba escribirlo en texto, no podíamos. Y solamente alcanzábamos 1 o 2 hojas de las 15 que teníamos que llenar, ¿no? Entonces es importante que como maestros vayamos escribiendo y adquiriendo esa práctica. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, saber si mis estudiantes viven por la zona, o si mis estudiantes tienen internet, o tienen wifi o no, una técnica también que podría utilizar es el análisis de documentos, porque fácilmente pudiera ir a dirección y pudiera revisar al azar de un curso los RUDE. Entonces es información importante que se halla en documentos. Entonces no es necesario que yo entreviste sobre ese punto porque los documentos me pueden dar la información. Y bueno, aquí también hay 2 técnicas, herramientas, no lo sé qué son, que han mencionado que puede servir. Pero universalmente, en la investigación, son estos los que utilizamos para investigar. ¿Bien? Eso hasta ahí, eso es lo que corresponde a esta semana 1. Vayamos ahora a la lectura de nuestro trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bien, aquí le paso a responder algunas dudas que algunos participantes me hicieron llegar. Bien. En esta semana 1, lo que corresponde a la actividad 2, solamente vamos a aplicar los instrumentos. O sea que su contextualización, sus objetivos generales, específicos, su sustentación de su problemática y demás, no presenta, porque eso ya lo tiene usted hecho del módulo 4, eso ya está corregido y todo lo demás. Ahora, es importante que usted en este módulo 5 y lo que corresponde trabajar, usted mantenga la problemática elegida. No puede cambiar de problema. Sabemos que todos los problemas que usted ha utilizado o ha identificado deben estar relacionados
con la problemática de los medios tecnológicos, de el uso de recursos tecnológicos, etc. Entonces es importante que usted mantenga esa problemática. Ahora, recomendación de ahora para adelante. Cada semana usted debe ir progresando sobre el mismo trabajo. Solo así se va a saber y se va a poder verificar la propiedad de su trabajo. ¿Bien? Entonces, usted cada semana va a ir presentando el progreso de su trabajo. No puede aparecer en la semana 2 con otro trabajo. O en la semana 3 no puede cambiar la problemática, no puede cambiar los objetivos, no puede cambiar los instrumentos, ¿bien? Vamos a ir siguiendo una secuencia que nos va a permitir verificar que el trabajo sea solo suyo. Ahora, más adelante les he dicho que una vez que usted redacte su trabajo, va a usted necesitar buscar información. Esa información que usted busque tiene que ser referenciada por el formato APA, que se supone que ya revisamos en anteriores módulos. Y va a ser además revisado por diferentes programas informáticos. Bien, entonces, mediante la utilización de estos software, vamos a corregir que su trabajo solamente tenga el 20% de similitud con otros trabajos, pero este 20% tiene que ser referenciado, es decir, que usted por las normas APA va a hacer sus referencias, ¿no? Fulano de tal indica en su trabajo que esto y esto y esto. Entonces son sustentos de su investigación desde otro enfoque, desde otro investigador. Ahora, los trabajos que usted va a presentar, los instrumentos que usted va a aplicar, no tienen un mínimo de ítems. Eso usted lo debe elegir, de acuerdo a lo que usted vea pertinente. Pero se recomienda que si va a hacer una encuesta, esta encuesta no tenga muchas preguntas. Lo mismo que si es una entrevista, que no tenga muchas preguntas. Hay que tener el tino para preguntar aquellas cosas, aquellos puntos, aquellos asuntos que nos van a brindar más información. No vale la pena en una entrevista preguntar algo cuya respuesta sea sí o no, o a veces. No vale la pena, porque la entrevista es para que nosotros podamos sacar la mayor cantidad de información. Como también no vale la pena que una súper entrevista yo la aplique a una persona que no me va a brindar información. Entonces, eso es importante que tenemos que considerar. Ahora, si hacemos una encuesta, es importante también que esta encuesta no sobrepase la cantidad de preguntas, que sobrepase nuestro límite de atención, ¿no? Ustedes saben, cuando nos dan un cuestionario, nosotros respondemos con ganas y pensándolo bien, 1, 2, 3, 5, pero ya que sea la pregunta 12, la pregunta 18, la pregunta 20, ya no vamos a responder con veracidad, vamos a responder cualquier cosa, y si nos dan opciones, vamos a encerrar las que sean, ni siquiera vamos a leer las preguntas. Y eso puede causar un sesgo en nuestra investigación, o que nuestros datos recolectados sean incorrectos, y por lo tanto nos lleven a un análisis incorrecto también de nuestro trabajo. Entonces es importante considerar ese punto. Ahora, ¿qué pasa si usted es estudiante de 5º año, o si está sin función? Bueno, muy probablemente, si usted no tiene población a quien aplicarle su instrumento, probablemente usted ha elegido una problemática que atañe a los maestros. Por lo tanto, podría ser su población aplicar a diferentes maestros que están en ejercicio. Y además, redactar también según su experiencia. Entonces, probablemente nos sirva. Entonces,
Si usted no puede aplicar a sus estudiantes, a lo mejor podría aplicar a otros estudiantes. Si no puede aplicar a sus colegas, quizás a otros profesores. Y también usted podría hacerse una ficha o una encuesta y responder según su percepción. Entonces es muy importante que usted redacte también su experiencia y su conocimiento, pero que también busque información que sea real en otros maestros. Ahora, lo que yo estaba viendo también es que los instrumentos que nosotros hayamos buscado y queramos aplicar, podríamos también diseñarlos usando la tecnología. Es decir, si yo tengo un cuestionario o una encuesta que aplicar y por algún motivo en mi colegio no hay alumnos, a lo mejor valdría la pena que este cuestionario, esta encuesta, yo lo haga en un formulario de Google y a lo mejor lo mando a través de un enlace a diferentes estudiantes y ahí puedo recolectar la información que necesite. Como experiencia personal les cuento que cuando formaba parte de Educador Digital, que fue un programa de entrenamiento tecnológico, teníamos como reto recolectar información. Y bueno, nos tocaba realizar una encuesta en formularios de Google y mandar nuestro enlace por todos los medios. Colgábamos nuestro enlace en Facebook, en nuestros sitios web, no sé, colgábamos en todo lado, pasábamos el enlace a contactos y estos a otros y a otros para recolectar información, porque teníamos como reto aplicar estos cuestionarios a la mayor cantidad de personas en una hora. Entonces, lográbamos recolectar información de más de 200 personas en una sola hora. Entonces, a lo mejor podrían contextualizar un poco su trabajo para que de esta manera ustedes puedan recolectar información. ¿Por qué es importante recolectar información? A más información que se recolecte, va a ser mucho más consistente nuestra redacción. No va a ser lo mismo aplicar una encuesta a una o dos personas que aplicarla a 20. ¿Por qué? Porque los criterios de análisis me van a permitir redactar mucho más, porque voy a tener mucha más información. Entonces, eso es importante. Dicho esto, nos vamos a las consignas de la actividad. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer en esta semana? Solamente ustedes tienen que recolectar la información aplicando sus instrumentos seleccionados. O sea que en el módulo 4 ustedes eligieron instrumentos. Estos instrumentos ustedes ya lo tienen, ya están hechos. Lo único que tienen que hacer es aplicarlos a la población que ustedes vean necesaria. Si es una encuesta, pues tiene que ser mínimo a unas 10 personas. Si es una entrevista y es a profundidad, yo creo que basta con una o dos personas. ¿Y qué es lo que usted va a presentar? Lo que usted tiene que presentar son evidencias. Evidencias de que usted tiene un instrumento aplicado. Y esas evidencias usted tiene que pasarlo en PDF. Ahora, ¿cómo lo va a pasar? Como un informe de aplicación y de anexos. Por ejemplo, usted va a escribir en la unidad educativa fulana de tal, se ha procedido a realizar la entrevista a, no sé, el director. ¿Bien? Y entonces ahí está su captura o su fotito de su entrevista. Y luego la fotito de su entrevista llena, ¿no? Luego la fotito de usted entrevistando, no lo sé, ¿no? Ahora, si usted opta por hacer lo que les menciono sobre los formularios, entonces usted podría decir, ante la ausencia de, no sé, me imagino
Ante la ausencia del alumnado, se ha procedido a encuestar mediante formularios de Google y se ha pasado el enlace a los estudiantes de la unidad educativa. Bien, y ahí me pone una captura de las preguntas que tiene su cuestionario de Google o su formulario, y luego me manda una captura del Excel en donde se ven las respuestas de todas las personas que han respondido a su cuestionario. No sé qué instrumentos más ustedes habrán utilizado, pero este es un ejemplo de cómo van a mandar ustedes su PDF. Entonces, una breve explicación de su instrumento, de qué es lo que han aplicado, cómo, cuándo, dónde, y luego su fotito, su captura, que sea la evidencia de que ha cumplido con eso. Tampoco no sé cuántos son los instrumentos que ustedes han elegido, pero de cada uno tienen que realizar. Va a ser muy corto, ¿ya? No hay tanto problema en esto. Ahora, usted lo tiene que presentar, le decía, en un PDF, con su nombre, su apellido, semana y actividad, nombrada como usted ya sabe. Y lo que yo voy a calificar es que usted muestre realmente las evidencias de que aplicó el instrumento. Entonces usted tiene que evidenciar que aplicó el instrumento, porque el instrumento hecho usted ya lo debe de tener. Entonces aquí no se califica el que haya hecho el instrumento, sino que se califica el que lo aplique. Ya usted tuvo su calificación y su acompañamiento en el módulo 4, donde debieron revisar que estas preguntas estén enfocadas. Pero entonces de manera general, repasemos esto. De acuerdo a mi objetivo específico, tiene que ser mi técnica o mi instrumento. No puedo elegir una técnica o un instrumento que no vaya de acuerdo a mi objetivo, porque lo que hace el instrumento es recolectar información sobre este objetivo específico. Entonces, si yo quiero averiguar algo, ese algo debe ser recolectado a través del instrumento que yo